Damos la bienvenida a todos y a todas que nos están viendo de esta forma virtual. Lamentablemente las condiciones así lo han sugerido. Hoy comenzamos con un ciclo de entrevistas con especialistas para analizar el impacto del coronavirus en la economía, cómo se ven afectadas las diferentes áreas y sectores, tanto de la economía nacional como internacional, debido a la emergencia que ha provocado esta pandemia. Como sabrán, esta crisis sanitaria va a tener impactos económicos súper malos, y se proyecta de hecho que la economía mundial y nuestra región se contraiga entre 2 y 5%, y eso obviamente va a traer como consecuencia la pérdida de empleos y el deterioro de los ingresos de la familia. En este escenario económico, una de las áreas más vulnerables, tal vez por así decirlo, son las pymes, las microempresas, las pequeñas empresas, los emprendedores sobre todo, y para analizar esto, cómo se van a ver afectados y qué medidas se pueden tomar, tenemos como invitado al economista y presidente de la multigremial, también fue expresidente de la SECH, el economista Juan Pablo Suet. Juan Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, encantado. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Te queríamos preguntar primero cómo estás y cómo estuvo esa reunión de hoy día en la mañana con el presidente, esa telereunión, por así decirlo. Cuéntanos. Así es. Mira, bueno, hemos estado bastante encima de cuáles van a ser las medidas que van a ayudar a pasar esta crisis a muchas micros, pequeñas y medianas empresas. Para poner en contexto, hoy día hay más de 1 millón de micros, pequeñas y medianas empresas, son casi 1.800.000 emprendedores según el Ministerio de Economía, que representan casi 4 millones de puestos de trabajo, le dan trabajo a cerca de 4 millones de chilenos y que lamentablemente solamente tienen un 13% de las ventas en una economía muy concentrada. Dicho esto, la situación que tienen las pymes para poder pasar esta crisis es muy distinta a la que tienen las grandes empresas y por eso hemos estado muy encima por las medidas que está tomando el gobierno, ya sea en materia de protección al empleo, que se ya están dando, ya sea en otro tipo de ayuda, y que la que más nos preocupa hoy en día es el anuncio de la plata o de la garantía que se le van a entregar a los bancos para que finalmente se entreguen créditos a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y la gran pregunta es si estos créditos van a llegar a tasas bajas, como debieran ser, dado que están garantizados por el Estado, y si van a llegar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, porque hoy día solamente un 20% de las MIPYMES son clientes de los bancos y el otro 80% no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, de esa reunión con el presidente Piñera le manifestamos nuestra preocupación de cómo esos recursos iban a terminar llegando a este número tan importante de micro, pequeños y medianos empresarios que hay en Chile. Entiendo. Juan Pablo, el presidente hablaba hoy día en la mañana de que este pilar que se va a entregar dejaría fuera a las empresas que tienen más ventas anuales por sobre los 30 millones de dólares. Pero no hay un detalle bien de cómo va a llegar eso a las personas, a las familias y sobre todo a las pequeñas empresas. ¿Ustedes qué impacto ustedes ven por esta crisis sanitaria que nos hemos visto afectados? ¿Cómo creen que se va a ir desarrollando en el tiempo y cómo ven estas medidas que presentó el presidente? Mira, nosotros hemos planteado de que esta crisis, el impacto que va a tener va a depender de cuánto dure. O sea, si somos capaces de parar el virus en mayo o en junio y volver a retomar cierta normalidad, obviamente el impacto va a ser mucho menor, pero existe una probabilidad de que en los meses de invierno haya un rebrote y esta crisis se extienda por casi 6 o 7 meses y podamos recién retomar en octubre una actividad económica más normal, entendiendo por actividad económica el poder salir, el poder desplazarse, el poder ir a los trabajos, el que la gente se atreva a ir a comer en un restaurante que hoy día está cerrado, son muchas cosas que obviamente tienen que ocurrir al mismo tiempo. Y en ese sentido, nosotros estimamos que los próximos 3 meses, con la crisis, si la logramos parar a tiempo, lamentablemente va a significar que cerca de 20.000 micros, pequeñas y medianas empresas van a terminar quebrando y la pérdida de casi 250.000 puestos de trabajo, que son números que también coincide el presidente de la CPC. Ya si esto dura 7 meses, que las empresas no están preparadas para eso porque no tienen caja, las pymes en muchos casos tienen caja para 30 días, estamos hablando de que podría haber en riesgo casi 100.000 micros, pequeñas y medianas empresas, esto es el 10% del mundo de las MIPYMES, y casi 1 millón de puestos de trabajo que se podrían perder. Que parecen números importantes, pero que al final, si tú miras los números que se están hoy día dando en Estados Unidos, en Europa, del impacto que tiene esta crisis, en Estados Unidos hablan de un 20% de desempleo, 30 millones de personas sin trabajo, la economía contrayéndose un 15%, y en Chile quizás a lo mejor estamos siendo un poco más optimistas según las proyecciones del Banco Central, donde solamente se estima que la economía se va a contraer entre un 1,5% y 2,5%, y según el presidente del Banco Central, esos números están basados en que volvemos a trabajar con normalidad en el mes de julio, lo que todavía para nosotros es una interrogante muy, muy grande.
Entiendo. Juan Pablo, de las medidas que se anunció este pasado 8 de abril y que se han empezado a socializar tanto con el ministro de Hacienda como con el presidente, ¿nos podrías comentar algunas de las iniciativas que han aparecido y que parecen positivas por lo menos para los emprendedores y las pequeñas empresas? Mira, básicamente son temas que tienen que ver con el posponer el pago del IVA e impuestos, que eso también ayuda a muchos emprendedores, posponer el pago M, el pago del PPM y el pago del IVA. Lo otro tiene que ver con los temas de protección al empleo, que obviamente muchas MIPYMES han acogido al sistema de protección al empleo, donde mantienen el vínculo laboral con sus trabajadores por 3 o 6 meses, pagando sus leyes sociales, sus imposiciones, pero el administrador del segundo de cesantía se hace cargo del sueldo, y eso también es un alivio muy importante. Y lo tercero es estos créditos FOGAPE, que es el crédito de fondo garantías para pequeños empresarios, que ahí hay casi 24.000 millones de dólares, que es lo que anunció ayer el gobierno, de los cuales nosotros estimamos que ojalá 9.000 millones de esos 24.000 lleguen al mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para que se hagan una idea, las pymes en Chile venden del orden de 3.000 millones de dólares al mes, mensualmente, pagan sueldos por entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, y estos meses que van a estar cerrados, esa es la necesidad de caja que van a necesitar. Por lo tanto, de ahí sacamos el número de estos 9.000 millones de dólares, y donde nuestra preocupación es que en este FOGAPE, en estas garantías del Estado, no se dicen a los bancos de que un porcentaje X tiene que ir a las pymes. Si los bancos, me imagino que no lo van a hacer, pero si perfectamente podrían colocar toda esta plata en las grandes empresas y que no le llegue nada a los más chicos. Entonces ahí estamos conversando tanto con el ministro de Economía como con el ministro de Hacienda de cómo vamos a asegurar una parte importante de estos créditos con estas garantías que llegue al mundo de los más chicos y que no obviamente se coloque solamente en grandes compañías. Perfecto. Juan Pablo, el otro día el presidente del Banco Central, Mario Marcel, decía que el BCE todavía tiene algunas balas de plata, como se dice en jerga política, para afrontar esta crisis. ¿Ustedes qué otras medidas creen que pueden, donde se pueda jugar? ¿Qué otras medidas faltan o qué experiencias vividas por otros empresarios pueden servir como aprendizaje para ver dónde echar mano, por así decirlo? Bueno, todavía está pendiente el tema de los trabajadores independientes, los trabajadores que boletean. Muchos de ellos son emprendedores que prestan servicios a través de ellos mismos, psicólogos, gente que obviamente no está formalizada en una empresa, sino que presta servicios a través de boletas de honorario. Y para ellos todavía el Estado no anuncia ningún tipo de medidas paliativas. Hay un compromiso parte del ministro de Briones, hay que decirlo, de sacar algún proyecto donde, por ejemplo, se tomen el promedio de las últimas 6 boletas de honorario, que se le pueda ayudar de esa forma. Después están los trabajadores informales, que se anunció ayer también de cómo se ayudar a los trabajadores informales, también muchos de ellos microemprendedores o emprendedores unipersonales, que están en la informalidad, que están estos 2.000 millones de dólares, pero tampoco hay mucha claridad de cómo van a llegar estos 2.000 millones de dólares a los trabajadores informales, porque al estar informales no sabemos dónde están, quiénes son. Estos trabajadores informales son muchas veces el jardinero que puede trabajar en distintas casas en la semana, es gente que obviamente, muchos maestros de construcción que hacen arreglo en distintas casas, pero que no entregan una factura y que obviamente trabajan sin dar una boleta. Y esa gente también, que es un mundo importante, deben ser cerca de 400 o 500.000 personas que trabajan bajo esa modalidad. Hoy día lo están pasando muy mal porque no están teniendo los ingresos por la cuarentena. Juan Pablo, si tuvieras que ponerte, por ejemplo, el sombrero de economista y decir, pucha, no sé, ¿qué medidas crees que podría asumir el Estado para ir en ayuda de estos trabajadores? Por ejemplo, emitir bonos, mayor deuda, ¿cuál crees que es el camino? Yo creo que acá hay un mix de que el Estado tiene que ahora velar porque la plata llegue a las empresas y llegue a las personas. Probablemente ahora lo que le queda al Estado es entrar al gobierno, propiamente tal, entrar en un camino de ver que la AFC termine pagándole el sueldo a 3 millones o 4 millones de trabajadores en Chile. Le compete al gobierno ver dónde están estos trabajadores informales y asegurarles por 3, 4, 5 meses más o menos un cierto nivel de ingreso que al menos les alcance para comer o para poder vivir. Y desde el punto de vista del Banco Central, que es un ente autónomo al gobierno, obviamente ahí hay que asegurar liquidez. El Banco Central hoy día está prestando plata muy barata a los bancos, tiene línea de crédito por casi 5.000 millones de dólares a una tasa del 0,5% a los bancos. Probablemente esa línea de crédito la podría ampliar a otros 20.000 millones de dólares, pero también el Banco Central va a tener que trabajar en conjunto con la Comisión de Mercado Financiero, que es otro organismo del Estado, para asegurarse de que estos créditos no se presten al 15, al 20 o al 25% y que los bancos sigan haciendo un gran negocio con una plata que le está costando casi 0%. Y ahí obviamente hoy día yo creo que lo que compete es que los recursos están, probablemente se necesiten más,
pero que esos recursos se coloquen bien, se coloquen a tasas justas, y esa es una mezcla entre la Comisión de Mercado Financiero, el Banco Central y el gobierno de estar encima para que aquí nadie haga negocio más allá de lo razonable. Entiendo. Juan Pablo, última pregunta. Tú como emprendedor, también como fundador de empresas, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los emprendedores y pymes para gestionar esta crisis? Bueno, aquí hay un mix de todo. O sea, de partida, obviamente, acogerse al tema de protección al empleo. Gran parte de los costos de muchos emprendimientos, sobre todo en el área de servicios, son los trabajadores que tienen contratados, son las personas. Ahí hay un alivio importante que me imagino que ya todos estarán acogiéndose a este sistema de protección al empleo. Lo segundo es negociar los otros gastos que son muy importantes, que son el arriendo principalmente, donde hay que negociar con el arrendatario, ojalá no pagar este arriendo, y que a la medida que la economía se vaya recomponiendo, bueno, ahí ir viendo un monto de arriendo que también es otra parte importante, sobre todo para el pequeño comercio, para el sector restaurantes, que emplean casi 500.000 personas, son casi 70.000 emprendedores en esos rubros. Lo tercero es acogerse y, si no, presionar también a los bancos para poder congelar las obligaciones financieras que tengan muchos de ellos, ojalá por 6 meses. Hay que decir que no generalmente los emprendedores acceden al banco a través del crédito de sus empresas. Muchos de ellos usan sus líneas de créditos personales, piden un crédito consumo para financiar su emprendimiento, y hoy en día hay algunos bancos que están dando el ancho y que están congelando por 6 meses esas cuotas, que ese es otro tema importante. Y lo último principalmente es, si bien estar en un modo congelado, estar muy atentos cuando esto se recupere, porque claramente en el minuto en que se eliminen las cuarentenas podamos tener controlado el virus, que obviamente es lo primordial, va a venir un proceso de recuperación económica, y ahí obviamente va a haber que estar listo para echar a andar de nuevo un restaurante. Esa persona debería empezar a gestionar ya, a lo mejor un crédito con los bancos que hoy día van a estar disponibles con lo que están usando el Estado para tener esa plata para comprar nuevos insumos, recontratar a los cocineros que no contrataron, a los mozos que tuvieron que despedir. Esa es un poco la estrategia hoy día, porque claramente hay una cosa que es clara: esto no va a durar 2 años, por lo tanto en algún minuto tiene que pararse, y en el minuto que se pare hay que tratar de recuperarse lo más rápido posible. Bueno, perfectamente. Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado. Juan Pablo Suet es economista y es presidente de la Multigremial de Emprendedores. Juan Pablo, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, y dejamos invitado a toda la gente que nos siguió a seguir en este ciclo de entrevistas de Universidad SEC. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Nos vemos.